preámbulo, vamos a recordar un poco lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Que es esta etapa de la condición posmoderna. Vamos a ver. Creo que es acá. Ya. Vamos a recordar algunos puntos que hablamos la clase pasada. Recuerdan que el planteamiento para ordenar nuestras ideas del desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX parte de reconocer en el positivismo, fundamentalmente de Comte, que ahí lo tienen, el papel protagónico que ejerce la razón sobre la primacía del pragmatismo o de la espiritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, la racionalidad ejerce una enorme influencia sobre el planteamiento y la solución de los problemas que plantean, que plantea el hombre para el desarrollo de su sociedad. Recuerden algo, ¿se acuerdan ustedes del filósofo Emmanuel Kant? Sí, arquitecto. Del filósofo Kant, no estoy hablando de el arquitecto Kant, sino de Kant. De Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. ¿Tienen alguna referencia de Emmanuel Kant? Por la clase anterior dijo que él hizo 3 libros, la cual fundamenta la modernidad de cómo hacer, pensar y representar las cosas. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Norma Valdivia. Norma Valdivia. Me parece muy bien. Entonces, Kant es el filósofo en base al cual se desarrolla la idea de una sociedad moderna. Kant plantea a través de 3 enormes esferas: la esfera del hacer, de la praxis, la esfera del pensar, que es la ciencia, y la esfera del sentir, que son las artes. A través de estas 3 esferas plantea que la sociedad debería tender al desarrollo. ¿Ok? Entonces, este desarrollo que plantea Kant lo plantea en 3 libros, que dentro de un momento los vamos a tomar. Y este filósofo plantea las bases de desarrollo de una sociedad moderna. Con el positivismo de Comte se da énfasis y primacía a una de ellas, que es la razón. La razón, la abstracción, la búsqueda de las fuentes primarias, la idea de espacio como elemento primordial para el desarrollo de las artes es lo que va a influenciar en la arquitectura de inicios del siglo XX. Algunos críticos indican de que la arquitectura es un vástago del enorme y frondoso árbol de la pintura que tuvo orígenes a inicios del siglo XX. Entonces, si ustedes se fijan en la diapositiva que les estoy mostrando, acá dice positivismo y psicologismo empírico. Los fundamentales es este señor Augusto Comte y el otro importante es Sigmund Freud. Para ellos, el hombre es este de acá, que lo plantea Le Corbusier a través del modulor. Un hombre universal, con valores morales absolutos, con atributos de poder apreciar un arte y una arquitectura basados en los principios y las esencias. Entonces, la abstracción, la racionalización, el espacio geométrico, abstracto, puro, físico, es el que va a primar en las ideas de la arquitectura, ¿no? Y acá vemos en estas 2 pequeñas diapositivas. Esta es una pintura de Mondrian, que ustedes ya lo deben haber conocido, Teoría e Historia 6. Y este es un sistema porticado propio de la arquitectura de la modernidad. Si ustedes ven, hay una enorme similitud de uno y otro. La arquitectura que nosotros seguimos ejerciendo
actualmente tiene estos valores. La crítica que les ejercen vuestros docentes en los cursos de taller se fundan principalmente en estos valores: la abstracción, la racionalidad, la geometría, el espacio. Entonces, vean ustedes la enorme influencia que ha tenido estos pensadores y estos artistas en el desarrollo de la arquitectura actual, contemporánea. La importancia que ejerció esta arquitectura y esta forma de ver el arte a inicios del siglo XX, ¿no? La podemos ver en Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, José Luis Serre, Laszlo Moholy-Nagy, que era pintor, Tatlin, que era un arquitecto ruso, Mondrian, que era pintor, cuya obra es esta, ¿no? Estos autores pertenecen a esta etapa. Vimos luego que a mediados del siglo XX entra a tallar este pensamiento existencialista, fundamentalmente con este caballero, Martin Heidegger. Luego tenemos a Sartre, del cual vamos a hablar hoy día, un poquito de él, ¿no? Sartre es francés, Heidegger es alemán. Marcel y Jaspers, ¿no? Pero los fundamentales que vamos a tocar hoy día son estos dos señores y la relación que estos dos señores tienen con la arquitectura. Entonces, Heidegger escribe un libro que se llama El ser y el tiempo, donde plantea sus ideas fundamentales sobre el existencialismo. Él empieza a plantear de que la esencia del pensamiento, de la existencia del ser humano, y no solo del ser humano, sino de las cosas, está en la realidad que tiene el ser en el mundo. Este pensamiento es fundamentalmente influyente en este señor que se llama Louis Kahn. Entonces, Louis Kahn marca una etapa de transición en la arquitectura donde, por ejemplo, los valores históricos, los valores que nos pueden transmitir el conocimiento histórico, podrían ser otra vez revalorados y tomados sin cuestionar necesariamente los principios que plantea la modernidad. Entonces, cuando Kahn enfrenta el problema de un edificio, lo que hace es utilizar una metodología propia de la Escuela de Bellas Artes de Durán y se plantea y se cuestiona qué es lo que el material desea hacer. Y en sus palabras dice, el concreto quiere ser un arquitrabe, es decir, una viga, y el ladrillo quiere ser un arco. Está viendo la esencia de la materialidad para plantear una respuesta arquitectónica. Entonces, la idea que planteaban los positivistas y psicologistas empíricos de inicios del siglo XX, la idea que planteaban de esencia del arte radicaba en el análisis del espacio y el tiempo. Dense cuenta que el espacio y el tiempo son dos elementos fundamentales para entender la existencia de las cosas y la existencia humana. El espacio y el tiempo fueron racionalizados en la arquitectura del movimiento moderno inicial, y en esta etapa posterior con Kant, la idea de espacio es transformada a la idea de lugar. El lugar ya tiene una valoración de contexto, de un sitio determinado, de un espíritu de lugar que va a generar ya no hacer una arquitectura absolutamente abstracta, sino una arquitectura concreta para un hombre concreto y en un lugar concreto. En la modernidad original, la arquitectura era universal, podía estar ubicado en cualquier parte, en Nueva York, Tokio o Lima,
no había ninguna diferencia, porque el hombre era universal. El hombre debía entenderse como uno y universal. Y a eso debería tender la modernidad. Con Heidegger, la cosa cambia y el pensamiento cambia, dando el valor al ser en su real identidad, en su lugar, con las condicionantes que el lugar tiene hacia el individuo que vive en ella, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa hemos visto a Louis Kahn con sus ideas, que es el más importante. Hemos visto la obra de Barragán contextualizando la arquitectura con principios modernos dentro de un contexto hispanoamericano. José Antonio Coderch, ¿no?, que es español, también con la arquitectura realizada en Barcelona, y este pintor que es Dubuffet, Jean Dubuffet. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo cuál es el resultado de la aplicación de la idea de espacio y la abstracción en el arte y la arquitectura, y nos da como resultados estas propuestas. Es una propuesta unitaria, y como les digo, algunos críticos, como Charles Jenks, del cual vamos a hablar hoy día también, dice que la arquitectura es un vástago del frondoso árbol de la pintura de inicios del siglo XX, ¿no? Esta es la pintura del siglo XX, y si se dan cuenta, la arquitectura está muy estrechamente relacionada con estos principios estéticos. Para Kant, no estoy hablando de Kant, sino del filósofo Kant, el espacio y el tiempo son condiciones a priori de la existencia humana. Pero en la modernidad, el espacio y el tiempo pasaron a ser no condiciones a priori de la existencia humana, sino los protagonistas de la experiencia estética en la pintura, en la arquitectura y las demás artes. ¿De acuerdo? Vemos otros ejemplos de racionalidad desde sus extremos, ¿no? Una racionalidad donde el espacio prima y una racionalidad donde las preexistencias ambientales pueden influir en la arquitectura con este planteamiento. Sigue siendo racional, sigue siendo abstracto, pero están incorporando aquellos elementos del entorno, de la influencia del lugar o que la influencia del lugar puede tener sobre la arquitectura, ¿no? El edificio de Gropius, que tanto hemos comentado, Kenzo Tange, Allison y Peter Smithson, ¿no? Esto es de la Bauhaus de Gropius. Allison y Peter Smithson, al analizar la ciudad como un clúster o un racimo de actividades como hábitat humano, etcétera, ¿no? Esta es una obra de Le Corbusier, ¿no? ¿Ok? El optimismo tecnológico que también caracteriza al moderno, ¿no? El movimiento moderno siempre ha apostado por la tecnología de manera ciega. Entonces, si la tecnología y la industria me dicen, este material resiste tanto, este material es incombustible, este material tiene tales características, luego pues sigan la tecnología, ¿no? Entonces, sé que la tecnología va a conducir a la sociedad humana a un mejor estadio de desarrollo. Ahí están ejemplos de nuestras ciudades, como la Norteamérica. Acá tenemos una de Gilbert, donde hemos aplicado de manera estricta esa zonificación de la ciudad en sus cuatro componentes básicos, ¿no? Brasilia, Tanjai también en Japón. Y bueno, aquí entramos a estos hechos que propiciaron el cambio. Reitero que esta teoría que estoy planteando no es propia. Esta teoría fue básicamente desarrollada por dos teóricos de la arquitectura, que es Kenneth Frampton y José María Moranet. Este teoría que estoy presentando no es mío. Yo me baso en estos dos teóricos de la arquitectura, que son Frampton y José María Moranet, ¿no? Entonces,
José María Mariano, ¿qué hechos identifica que propiciaron el cambio hacia una nueva condición, a la que conocemos como posmoderna? Básicamente estos tres. Uno, esta idea del optimismo tecnológico, por los cuales la modernidad creía de manera ciega, se ven cuestionados porque en 1976 arde aparatosamente la cúpula de Buckminster Fuller, construida para la Exposición Universal de Montreal, Canadá. Este pabellón norteamericano supuestamente era materiales incombustibles, supuestamente. Entonces, esa confianza y ese optimismo tecnológico que se tenía sobre la industria y sobre la cual la modernidad había basado los principios de desarrollo, se ve cuestionado porque no es tan cierto lo que la tecnología plantea. Este es otro que, reitero, pero vamos a leer ahora como Charles Dickens, en su libro La condición postmoderna, o el lenguaje de la arquitectura postmoderna, cómo se refiere a esta descripción, ¿no? Recuerden que este estudio de Minoru Yamasaki, que fue demolido en 1972, ¿no? Ya lo vamos a leer en un momento. Y se cierra la continuadora de la escuela de la Bauhaus en Ulm. Entonces, arquitectura, tecnología y enseñanza se ven cuestionados porque tres de aquellos íconos paradigmáticos o bien se mueren, o bien se incendian, o bien se cierran. ¿Okay? Entonces, aquí se podría citar que entramos a una nueva etapa a la que conocemos como condición postmoderna. Voy a salir un rato de esto. Ahorita volvemos a esta imagen. Se ve en la pantalla. Sí, muy bien. Vean, este es el libro de Charles Dickens, El lenguaje de la lectura postmoderna, de Charles Dickens. Este es un libro muy raro de encontrar. Nuestra universidad no la tiene. Cuando yo estudiaba arquitectura, la universidad sí la tenía. Actualmente es muy difícil o muy raro encontrar este libro. Pero aquí, en el libro de los Dickens, está descrito lo que pasa con la obra de Minoru Yamasaki. Vean lo que escribe, ¿no? Este es un Charles Dickens apuesta de manera ciega por este cambio de la arquitectura moderna a la postmoderna, ¿no? Todavía no estamos hablando de filosofía, ¿no? Porque la filosofía es realmente compleja, muy compleja de entender, es muy compleja de explicar y es muy compleja de establecer unos límites claros de cuándo empieza algo y cuándo termina lo otro. Pero vayamos a lo que escribe Charles Dickens. Ahorita vamos a ver los libros que influencian esta etapa. Vean, afortunadamente podemos situar con precisión temporal la muerte de la lectura moderna. Vean lo que ponen, la muerte de la lectura moderna. Al contrario de las personas cuya función legal depende de una compleja ilusión de competencias, impulsos cerebrales y pulsaciones cardíacas, la arquitectura moderna se extinguió de golpe y con una sonora explosión. El hecho de que mucha gente no se diera cuenta y que no se viera a nadie vestido de luto no hace que su repentina extinción deje de ser una realidad. Y el hecho de que muchos diseñadores intenten ahora rearmarla no quiere decir que haya resucitado milagrosamente. No, expiró del todo y completamente en 1972. Después de 10 años de ser azotada sin piedad por críticos como Jane Jacobs, y el hecho de que muchos de los llamados arquitectos modernos sigan practicando el oficio como si estuviera vivo, puede tomarse como una de las grandes curiosidades de nuestro tiempo, como la monarquía británica prolongando artificialmente la vida de la Real Compañía de Arqueros o las innecesarias sillas de la Cámara Real.
La arquitectura moderna murió en San Luis, Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3:32 de la tarde, más o menos, cuando a varios bloques del infame proyecto Trujillo se le dio el tiro de gracia con dinamita. Previamente habían sido objeto de vandalismo, mutilación y defecación por parte de sus habitantes negros, y aunque se reinvirtieron millones de dólares para reinventar, mantenernos con vida, reparar ascensores, ventanas y reinventando, se puso fin a su miseria. Boom, boom, boom. ¿Qué les parece esta manera de redacción que tiene Charles Jenkins? Es arquitecto, ¿no? Charles Jenkins. Y acá ponemos, ¿no? Sin duda deberían haberse conservado sus ruinas, ordenando la protección legal de los restos para así poder mantener vivo la memoria y el recuerdo de este fracaso de la planificación y de la arquitectura. Debemos aprender a valorar y proteger nuestros desastres, como hizo un excéntrico inglés del siglo XVIII al construir en sus propiedades ruinas artificiales que le proporcionaban recuerdos instructivos de sus anteriores y de sus anteriores vanidades y glorias, como decía Oscar Wilde. Experiencia es el nombre que damos a nuestros errores. Y es bastante sano dejarlos juiciosamente esparcidos por nuestro paisaje para que sirvan de constante lección, ¿no? Entonces, con lo que nos indica Charles Jenkins, estamos ya viendo, ya no un grupo de arquitectos que quiere buscar la continuidad de aquellos valores que motivaron a la arquitectura emanciparse a inicios del siglo XX, fundamentalmente de la historia y de la miseria, que en el caso de los modernos, decían que traía consigo la decoración exterior en los edificios. Entonces, ya vemos acá una etapa donde se entra en una confrontación directa. Quieren entrar en juicio directo con todos aquellos valores que se desligaron con la historia, con el pasado, con los valores que traía en sí la arquitectura, e intentaron en sus inicios abrazar una nueva estética basada en la abstracción, la racionalidad, el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, Charles Jenkins viene en contra de eso de manera directa. Ya es una lucha frontal. Ya no hay un cuestionamiento a los principios para buscar su continuidad. Acá hay una ruptura total, hay una búsqueda otra vez de aquellos principios con los cuales los maestros de la modernidad habían roto, ¿no? Entonces, el libro es sumamente extenso, sumamente interesante, sumamente sarcástico y crítico con la lectura del movimiento moderno. Y finalmente, y esto es una apreciación muy personal mía, no llega a nada, o llega desde mi criterio a muy poco, porque no me apuesta a un nuevo cambio metodológico de proyectar la lectura, no me conduce a una búsqueda de nuevos valores o valores arquetípicos de la lectura. Lo único que me incita es a buscar aquellas formas que como lenguaje la arquitectura siempre tuvo, ¿no? Entonces, el libro es, como les digo, sumamente interesante, es sumamente ameno de escribir, no hay que negar que Charles Jenkins es un excelente escritor y un excelente crítico, ¿no? Pero pragmáticamente, les refiero, conduce a muy poco. Okay. Este libro, que es raro de comprar, está en internet, entonces no les voy a decir que lo lean porque esto es propio ya de una maestría, pero ténganlo dentro de vuestra colección de libros pendientes a ser leídos y estudiados. Por ejemplo, esta imagen que está precisamente encadenada es de Hans Hoyle,
Hans Hoelling, ¿no? Como les digo, este libro lo había leído yo a esa edad, a una edad de los 21 años, más o menos, cuando estaba, 29 años, cuando estaba en la universidad. Entonces, yo que sabía, pues, quién era Hans Hoelling, y da el caso que años más tarde, Hans Hoelling es invitado a Lima a construir la sede central del Banco de Crédito, del Interbank, el que teníamos entre Javier Prado y la Vía Expresa. Es este señor, Hans Hoelling, que Charles James lo considera un arquitecto que enarbola los principios de la posmodernidad. Cuando el edificio de Interbank, que está entre la Vía Expresa de Javier Prado y la Vía Expresa, se proyectó y se construyó, había mucha expectativa en realidad en ver una obra postmoderna, ¿no? Para ver qué, o sea, cómo influenciaba un edificio en la ubicación más privilegiada de todo Lima podía causar en los arquitectos y en el desarrollo de la arquitectura. En realidad el efecto fue cero, nulo, no existió. Entonces, de ahí, tal vez estoy exagerando un poco, pero desde mi perspectiva, espero que ustedes se formen la propia en un momento determinado. Pero la influencia que debió ejercer ese edificio y el espectáculo que generó, porque, reitero, es el meollo de Lima, ¿no? O sea, estas dos principales arterias, en esa esquina se construyó un edificio por un arquitecto galardonado como Hans Hoelling, y que en su momento nos incitó a ver que la arquitectura peruana podría ser influenciada por una obra maestra de un arquitecto, ¿no? Y como les digo, la influencia fue nula, casi inexistente. Entonces, chequé en el libro, es muy interesante, pueden leerlo por parte, pueden saltarse capítulos a los títulos. Vean, por ejemplo, este edificio, ¿se acuerdan? El de Arroz para el concurso del Chicago Tribune Tower. No. Para James, esta propuesta que intenta buscar lenguaje o retomar un lenguaje histórico tiene más valor que aquellos edificios que buscan una absoluta abstracción, siendo esta abstracción absolutamente ajena a los valores de la arquitectura. No. Entonces, este libro es sumamente interesante. Este edificio también lo vamos a ver, ¿no? Y el edificio más criticado por James es este. Es la obra de cine que paradójicamente ha sido elegido, seguramente en contra de James, ¿no? O sea, fue galardonado como el edificio representativo del siglo XX. Y hay parodias que hacen, ¿no?, respecto al edificio, su significación, qué comunicación pueden dar. Algo no puede ser tan abstracto, la arquitectura no debe ser tan abstracta y no transmitir cuál es el significado que la obra arquitectónica puede tener en sí, ¿no? Entonces, ese es el libro. Ya les he dado una referencia del libro. Está en internet, lo pueden descargar y lo pueden ir hojeando. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Disculpe, arquitecto. Sí. Este personaje, Charles James, si no me equivoco, el crítico, ¿es solo crítico o es arquitecto también? Es arquitecto Charles James. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Hay 3 personas en la sala de espera. A ver. Vamos a ver. A ver. Yo no puedo visualizar mi pantalla. ¿Están viendo lo que está? Sí, arquitecto. Ya. A ver, antes de entrar a estos libros, o si no, ya, ok. Vayamos a este libro. Esta es la tercera edición ampliada de la versión española de Charles James, ¿no? El lenguaje de la arquitectura postmoderna, ¿no?
Reitero, es un libro sumamente interesante y este libro fue publicado en 1977. ¿Ok? La palabra posmoderno, muchos lo atribuyen a Charles James, ¿no? Que fue uno de los primeros, si no el primero, en usar esta palabra posmoderna, pero posmoderno como una modernidad superada, como una condición nueva, como una condición que rompe con los principios ideológicos de la modernidad, no como una continuación, sino como una ruptura, ¿no? 1977 se publica este libro, que es, entre otro, del cual vamos a ver en este momento, uno de los abanderados de este cambio, ¿no? Vean acá, eh, este libro también es representativo de esta etapa. Y dense cuenta los títulos, ¿no? Vean acá. El lenguaje, ¿no? El lenguaje. Es decir, la arquitectura debe tener un lenguaje, debe tener una significación. O sea, ¿para qué uso el lenguaje? Para hacerme entender, para darme a entender, para decir, para expresar un significado. Para eso utilizo el lenguaje. Vean esta otra, ¿no? La imagen de la ciudad. Este es un librazo, ¿ah? Varios docentes vuestros les deben haber sugerido el uso de este libro, ¿no? Este sí está en nuestra biblioteca. Es el libro de Kevin Lynch, La imagen de la ciudad. Este libro fue publicado en 1960, ¿no? Entonces, dentro de la imagen de la ciudad, como elementos identificables, Kevin Lynch ejerce un trabajo de percepción urbano. Entonces, la ciudad tiene sendas, la ciudad tiene bordes, la ciudad tiene hitos, tiene nodos y tiene barrios. Entonces, la ciudad se identifica por esos principios y son los principios constitutivos de toda ciudad. Entonces, dense cuenta que de la Carta de la Ciudad de 1933, que plantea únicamente 4 principios básicos a través de los cuales uno debe empezar a generar ciudad, vean cómo cambia la idea con estos libros que te plantean que la ciudad es mucho más compleja, que pertenece a un hábitat que debe ser perceptualmente entendido. Porque si no tengo senda, nodo, hito, borde, barrio, la ciudad se diluye. La ciudad, la ciudad deja de ser ese complejo rico donde el ser humano ejerce su vida, o sea, su derecho a vivir en comunidad, su derecho a ejercer la democracia, su derecho a votar, su derecho a pertenecer a un lugar específico. Entonces, por eso se plantea este libro, ¿no? Vean en el de la arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi. Aldo Rossi ya lo hemos hablado en el conflicto que hubo entre Rogers y Banham en el tema anterior. Rossi es uno de los arquitectos milaneses que defiende la arquitectura italiana. Si alguien me ayuda, ¿cómo se llamaba? El Neoliberti, ¿no? El Neoliberti es uno de los que defiende la postura italiana de proyectar con esa característica, ¿no? Del genius loci, del espíritu de la ciudad, de aquellos elementos que hacen que la forma urbana tenga una característica específica, ¿no? Ese es Aldo Rossi, la arquitectura de la ciudad, ¿no? Vean la ilustración que tiene el libro. Parecen dibujos naif, ¿no? Parecen dibujos propios del arte naif o dibujitos propios de niños que dibujan sus casitas. Si ustedes a un niño le dicen, dibuja una casa, hasta ahora yo no he encontrado un niño que no te dibuje una casita con techo inclinado a 2 aguas, una ventanita, una puerta y una chimenea. No conozco a niño que no lo haya hecho así.
Después, ya cuando hay cierta influencia, te hacen el departamentito donde están viviendo, ¿no? Pero básicamente te dibujan algo así como lo que ha hecho Aldo Rossi, con un lenguaje. Es decir, la casa tiene un lenguaje específico y ese lenguaje tiene que ser respetado por la arquitectura, porque da gusto vivir en una casa que me diga que es una casa, no en una casa que parezca una fábrica de detergentes, ¿no? Absolutamente blanco, transparente, vacío, ¿no? Estamos un poco lejos del espacio acá, ¿no? Entonces, este libro de Aldo Rossi fue publicado en 1966. ¿De acuerdo? Sigamos. Este es, tal vez, y más que el libro El lenguaje de la arquitectura de Charles James, este libro es el que realmente se toma como referencia para entender la arquitectura propia de la posmodernidad. Estoy hablando de arquitectura posmoderna, no de filosofía posmoderna. ¿Ok? Porque solemos confundir que nuestra arquitectura posmoderna va de la mano con la filosofía posmoderna, lo cual no necesariamente es así. ¿Ya? Ahorita vamos a deslindar algunos puntos. Entonces, Robert Venturi publica este libro el mismo año que Aldo Rossi, en 1966, Complejidad y contradicción en la arquitectura. Está en internet, hay análisis del libro, o sea, no hay ningún problema con poder leer algunos, o sea, yo les pediría que lean todo el libro, pero considerando vuestras múltiples ocupaciones y vuestro apasionamiento por la arquitectura y no por la lectura, no les voy a pedir que lo lean completo, sí les voy a decir que lean algunos capítulos. Entonces, este libro sí se toma como referencia para entender lo que es la arquitectura de la posmodernidad. Les estoy repitiendo que fue publicado en 1966. Al lado tenemos la construcción de la ciudad, ¿no? Pero retomemos un poquito lo de Robert Venturi, ¿no? Él, entre otras cosas, dice, yo prefiero un edificio o una arquitectura que sea contradictoria y compleja. Yo prefiero la ambigüedad de significados y la riqueza de significados a la simplificación de ideas y la direccionalidad única de significados. O dice, a la inexistencia de significados. Entonces, con esto está defendiendo de que la arquitectura debe tener una lectura, una significación, una multiplicidad de percepciones en la arquitectura, que él prefiere esa riqueza de significados a una unidad expresiva de la arquitectura, ¿no? No prefiere o esto o lo otro, prefiere esto y lo otro, ¿ok? Entonces, el libro es sumamente interesante, lo vamos a analizar posteriormente. Al lado tenemos la construcción de la ciudad de Giorgio Grassi. Giorgio Grassi es un arquitecto italiano sumamente virtuoso. Yo tuve la oportunidad de conocer una intervención suya en unas ruinas romanas, ¿no? El Teatro Romano de Sagunto se llamaba. Y llamamos, por ejemplo, un sitio arqueológico a aquello que directamente no nos pertenece como cultura, directamente. Es decir, en el caso de Europa, ¿no? Si es romano, ya es un tema arqueológico por la distancia de tiempo, ¿no? Ya vamos casi o prácticamente 2000 años de Roma, entonces ya se considera como arqueológico. Acá en Hispanoamérica consideramos arqueológico aquello que es previo a la unión que hemos tenido con la hispanidad, ¿no? Que es un tema que también quiero tocar con ustedes. Entonces, he visto una obra suya interviniendo directamente sobre un sitio arqueológico en Sagunto. Y lo que él hace, de acuerdo a la petición que tiene en el programa, es
revitalizar un sitio arqueológico cuya función era un teatro romano. Su revitalización a mí me pareció una obra maestra de la arquitectura, obra maestra que lamentablemente hace 6 meses han pedido sea demolida, porque los arqueólogos consideran una afrenta que arquitectura contemporánea esté sobre un yacimiento arqueológico. Personalmente, creo que en esta obra en particular no hubo ninguna afrenta, hubo una revitalización de las funciones que tenía un teatro romano y una revitalización a funciones actuales, sin agredir el patrimonio arqueológico desde mi perspectiva, pero ganaron el juicio los que tenían la vertiente de la visión arqueológica y han mandado la demolición del teatro romano de Sagunto, cuya intervención es autor Giorgio Grassi, el autor de este libro. También esa obra ustedes la pueden visitar en internet. Recuerden, jóvenes, vuestra formación depende de ustedes. Les estoy dando datos, fórmense, lean. Y finalmente tenemos este libro de Christian Norbert Schulz que se llama Intenciones en Arquitectura, que es también esencial en su lectura. Todos los libros que les he mostrado son de lectura obligatoria para un arquitecto. En definitiva, soy consciente de que mis colegas ni siquiera saben de la existencia de este libro, salvo algunos. Y esos algunos son los que proyectan con criterio. Entonces, lean estos libros, entiéndanlos y ténganlos de cabecera. Si en algún momento deben comprar libros, uno de estos debe estar en vuestra biblioteca. Recomendaría la de Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos dando inicio a una etapa nueva de la arquitectura, en la cual la tipología arquitectónica, el lenguaje comunicativo de la arquitectura conceptual, van a dar pie a nuevas e innovadoras propuestas arquitectónicas en esta etapa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Vamos a volver a nuestra diapositiva, porque luego nos toca hablar de esto, ¿no? Las filosofías del siglo XX. A ver, vamos a ver qué pasa con las filosofías del siglo XX. Espero, jóvenes, o sea, a ver, les quiero hacer un último comentario que es de experiencia personal. Cuando yo estudié historia de la arquitectura en la universidad, yo fui uno de los más frustrados en, en la enseñanza de este tema que es tan apasionante en la arquitectura, porque me enseñaban el cambio de la arquitectura como si fuera un cambio estilístico. O sea, de Le Corbusier, por ejemplo, a Aldo Rossi, no me explicaban nada, ¿no? O sea, simplemente era un cambio de estilo y yo no entendía por qué había ese cambio de estilo. Con esa necesidad y esa perspectiva, me puse a leer e indagar libros para entender por qué se había producido ese cambio. Y es con esa lectura y con la indagación que hice que he logrado entender por qué se producen los cambios formales en la arquitectura, y es lo que se los planteo a ustedes, para que puedan entender el fenómeno de cambio de la arquitectura. Porque ahora la arquitectura actual, contemporánea, la del 2010 al 2020, está entrando en una etapa que es
es muy, muy cuestionable, que es el uso de algoritmos para la generación de arquitectura muy ligada al desarrollo eh, bioético, ¿no? Entonces, son temas que también vamos a hablar. Recuerden, este curso debe colaborar a vuestras intenciones proyectuales. O sea, todos los cursos, construcción, teoría de la arquitectura, laboratorio de medios digitales, todo debe sumar a vuestra capacidad de diseño. Si no suma a vuestra capacidad de diseño, estamos perdiendo el tiempo con los cursos. Entonces, este pensamiento debe sumar a vuestra capacidad de diseño a través de la aplicación de la teoría de la arquitectura. Ok, entonces, antes de hablar de estas filosofías del siglo XX, que lo acabo de bajar de internet, ¿no? Para leer en qué corrientes estamos, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando en el siglo XX. ¿Hay algún comentario de parte vuestra? Porque si no, seguimos, ¿eh? Arquitecto. Sí. Entonces podemos concluir que la modernidad, o sea, topa un cierre con lo que es el incendio de la geodésica de Fuller, la demolición del conjunto habitacional en Missouri y también el cierre de esta escuela de Hull. Para Jenks Exacto. o para algunos teóricos de la arquitectura, sí. Pero en general, ahora que estamos a una distancia de 50 años de lo acaecido, no es real. O sea, la modernidad sigue. Los principios y valores de la modernidad han continuado, se han reciclado, han mejorado, han replanteado aquellos errores, entre comillas, que cometieron al principio, y los mejores ejemplos de la arquitectura actual son aquellos ejemplos que están ligados con los principios de la arquitectura del movimiento moderno. ¿Ok? Pero para esta etapa, para Jenks y algunos otros críticos de la arquitectura, historiadores de la arquitectura, esos tres principios son los que debieron marcar la muerte final del movimiento moderno, como lo decía Jenks, ¿no? Tiene fecha y hora, 3 y 30 y tantos, de un día tal de julio de 1972, ese día firmó su acta de defunción. Para él, es lo que estoy transmitiendo, no es para mí, sino para Jenks. Y espero que sea también para ustedes una referencia, o sea, no podemos decir, ese día murió la arquitectura moderna y empezamos una nueva. No, no fue así. No fue así. No es así. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Acá están los tres. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? A ver, la famosa abstracción que nos generaba estos elementos, ¿no? Esta es la abstracción, ¿no? O sea, nos vamos a las esencias, a los principios, ¿no? Vean, en el edificio, perdón, en la pintura de la superior izquierda de Laszlo Moholy-Nagy hay una representación pictórica de lo que se conceptúa como espacio y tiempo. En la pintura de la derecha, que es de Mondrian, hay una búsqueda de la pureza de la arquitectura, porque según Mondrian, la arquitectura bajo ningún aspecto debería mostrar tres dimensiones, porque la pintura es bidimensional. Entonces, era un enemigo de la línea oblicua Mondrian, ¿no? Y la búsqueda de los colores, de estas formas primarias, de la bidimensionalidad, es característico de la abstracción, ¿no? Pero venimos acá a... Después de esta etapa, vean,
La imagen de la extrema derecha, eso que está en sombras, es de un pintor italiano que se llama o se apellida De Chirico, ¿no? Entonces, vean cómo hay una representación nostálgica de la arquitectura, de la ciudad, las sombras, hay una búsqueda de expresivo del vacío, de la existencia, del lugar. eh, no, o sea, estamos intentando salir de esa abstracción que es tan fría, ¿no? Para ellos, porque pensaron en esa época de que la abstracción, esto era, no, pues que no estaba conduciendo al arte y a la arquitectura a mejores estadios, no se estaba abusando con esa abstracción construyendo conjuntos habitacionales como el de Pruidigove, ¿no? Que fue finalmente dinamitado. Entonces, acá, estas propuestas de la antropología estructuralista que lo que intenta, ahorita vamos a entrar al estructuralismo, ¿no? Que lo que intenta es ver al hombre como parte de una comunidad. Un hombre no puede ser extrapolado de una comunidad porque pierde su sustancia y su sustento. Imagínense ustedes que un hombre es sacado de su entorno, de su sociedad, y es colocado inmediatamente en otra. Todos los valores morales, éticos que tiene este hombre deben ser reconstruidos en otra sociedad porque solamente tiene sentido dentro de la comunidad donde uno existe. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión en el arte y esta es en la arquitectura, ¿no? Vean, en la parte superior, donde está el mouse, estas son obras de Aldo Rossi. Entonces, Aldo Rossi basa su arquitectura en un análisis tipológico de la arquitectura. La tipología, el análisis de la tipología es fundamental en su propuesta arquitectónica. Aldo Rossi le llama crítica tipológica. No podemos llamar arquitectura historicista a lo que hace Rossi. Es una arquitectura que fundamenta su propuesta formal en un lenguaje al que denominamos crítica tipológica, ¿no? Esta es de acá. Ahora, esta es una obra de Venturi. No vamos a entrar a esto, ¿no? Algunas no las vamos a ver por su complejidad. Entonces, Venturi nos habla de un lenguaje comunicativo. El lenguaje comunicativo de la arquitectura, a la par que lo es la crítica tipológica en Aldo Rossi, el lenguaje comunicativo debe tener un valor en la arquitectura y debe mostrarse de manera clara. Robert Venturi es norteamericano y Aldo Rossi es italiano. El italiano tiene mucho asidero histórico. Entonces, para Aldo Rossi es más natural decir que su arquitectura se basa en un análisis tipológico de la arquitectura, y a un norteamericano que no tiene el bagaje histórico de una cultura como la europea y la italiana, le es más amigable llamar a su búsqueda lenguaje comunicativo. Es decir, la arquitectura tiene el deber de comunicar una idea a su usuario. Y acá, esta donde está el mouse, y este es de Hejduk, que también lo vamos a ver, pero básicamente estas dos son de Peter Eisenman, que ahorita los vamos a ver. Peter Eisenman propone el desarrollo de la arquitectura a través de una arquitectura conceptual. Es decir, el concepto como idea transmitible
debe ser la génesis de la arquitectura. Esta es la iglesia del tercer milenio, que la ganó Richard Mayer, pero esta es la propuesta de Peter Eisenman. Vean el dramatismo que le pone al espacio interior, ¿no? O sea, su propuesta parece una oración, ¿no? Que está saliendo del suelo, yéndose hacia el cielo, ¿no? Como una imploración ahí de búsqueda, de trascendencia. Entonces, si para Rossi el análisis tipológico es fundamental para el planteamiento, para Venturi el lenguaje comunicativo es lo fundamental para plantear su arquitectura, para Eisenman es sumamente importante darle el valor conceptual a la forma. Con esto estamos yendo casi de la mano con los talleres que ustedes llevan en la universidad, no con los dos primeros, sino con este. Porque siempre se les exige, para que tu arquitectura sea innovadora, fresca, sea propositiva, elabora una idea conceptual, qué es lo que quieres que como concepto tu arquitectura represente. ¿De acuerdo? Entonces, Eisenman, de entre los tres arquitectos que estoy mencionando, es el que más se acercaría a una continuidad de los postulados del movimiento moderno, pero al cual se le agrega esa idea del concepto. No estoy hablando de metáfora, la metáfora suele ser malentendida, ¿no? Una metáfora, por ejemplo, una paloma que está volando y suelen diseñar una paloma realmente que está volando, ¿no? Eso no es conceptual y es metafórico, malentendido, ¿no? Eso no deben hacer. Pero entiendan que acá Peter Eisenman, y es claramente entendible en esta iglesia, ¿no? Por el dramatismo que le pone, esa búsqueda de un lenguaje conceptual en la arquitectura que permanece o que pertenece a los inicios del planteamiento de la toma de partido en Eisenman. Entonces, recuerden, estos tres principios básicos, el análisis tipológico, el análisis del lenguaje comunicativo y el análisis conceptual, son propios de esta segunda etapa, al cual conocemos como posmodernidad. Pero tengan en cuenta algo y tengan cuidado, mucho cuidado con utilizar este término, porque lo posmoderno en arquitectura debe ser entendido de alguna manera distinta a la posmodernidad entendida en la filosofía. Entonces, acá hay algunos otros edificios que también son propios de esta idea de, por ejemplo, este es un conjunto habitacional de Ricardo Bofill. Es un arquitecto español, ¿no? Y evidentemente acá hay un lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje clasista, no clasicista, sino clasista. Es decir, las élites y el que puede pagar vive acá, porque es un lenguaje como tal, ¿no? No es un conjunto habitacional estándar, no lo es. Es un conjunto habitacional con un lenguaje que retoma aquellos valores propios de la arquitectura y como tal, al retrotraer esos valores propios de la arquitectura, está haciendo una arquitectura de élite, una arquitectura de gente culta y cultivada. Ricardo Bofill es un caso entero, ¿no? Me encantaría tomar un café con él simplemente para conversar con Ricardo Bofill y de las ideas que tiene sobre la arquitectura, porque si Dios es grande y la Virgen es de regular tamaño, el que le sigue en tamaño es Ricardo Bofill, para él, ¿no? Tiene un ego, pero increíblemente grande. Esta es una obra de John Heathcote, a la cual también vamos a ver que está a la par con Eisenman, ¿no? Es más simple Heathcote, pero está a la par. Y aquí hay otros arquitectos que también vamos a analizar y en su momento vamos a comentar. Vean este es de Philip Johnson, este rascacielos. Vean la corona, ¿no? Es un frontón. Y vean el lenguaje que le está incorporando, ¿no? O sea, es un lenguaje
de la arquitectura clásica, ¿no? Griega. Entonces hay un lenguaje acá que se le está incorporando al edificio, ¿no? Como los griegos hacían. Si ustedes recuerdan la arquitectura griega, eh, que se basaba en el intercolumnio, ¿no? El intercolumnio me determinaba la distancia entre las columnas y la altura de las columnas, ¿no? El pignóstilo, el sístilo, el aeróstilo, el eústilo, ¿no? O sea, me definían la distancia de las columnas y la altura. Y dependiendo de si era pignóstilo, aeróstilo, sístilo o eústilo, hay uno que no estoy recordando, y si se le aplica, por ejemplo, que era dórico, jónico o corintio, o bien era una cárcel, o bien era ¿cómo se llama? Una basílica, o bien era un mercado, o bien era una terma, ¿no? Entonces había un lenguaje intrínseco dentro de la arquitectura greco-romana, ¿no? Entonces había un lenguaje ahí. Entonces eso se intenta recuperar en esta etapa de la posmodernidad en la arquitectura. Esto es una locura total, ¿no? No recuerdo el nombre del arquitecto que hace esto, pero bueno, con esto vamos a acabar la clase de hoy porque quiero que me den tiempo de terminar de leer los exámenes que han dado y de proponer los trabajos que van a empezar a desarrollar. Ustedes van a desarrollar esta segunda etapa del curso, porque me han pedido vuestra participación dentro de la evaluación de lo que es la acreditación RIVA. En realidad no sé por qué escogen un curso de historia para acreditación RIVA, ¿no? Pero bueno, lo están pidiendo, entonces voy a encargar trabajos para que tengan ustedes básicamente cómo sustentar este aprendizaje, ¿no? Entonces voy a direccionar vuestro análisis para que lo tengan ordenado y lo tengan ustedes como propuesta de análisis propio, singular, ¿no? Con mi dirección, definitivamente, pero va a ser vuestra propuesta de análisis. Entonces, acabamos la clase de hoy con lo que tenemos acá. El estructuralismo no es una postura filosófica. El estructuralismo es básicamente una metodología de análisis de la sociedad y del hombre. El estructuralismo es un planteamiento antropológico, ¿no? No es filosófico. El antropólogo que plantea el estructuralismo, el principal, el más importante, es Levi Strauss. Es un francés, Claudio Levi Strauss. ¿Qué plantea él? ¿No? Ya estamos hablando de la segunda etapa, ¿no? de la década del siglo XX. Estamos hablando de 1950, 60 para adelante. ¿Qué plantea él? Que las sociedades es una estructura, es una retícula, donde en cada una de esas retículas hay componentes, y son componentes que están complementados unos con otros. Entonces, si es una retícula con complementos, yo no puedo extrapolar al hombre que vive dentro de esa retícula y sus complementos, no lo puedo extrapolar de su realidad, porque pierde su sustancia y pierde su ser. Este hombre debe estar dentro de una estructura social, antropológica, cultural. Yo me imagino, por ejemplo, tocando un tema sensible, ¿no? A una compañera de ustedes, a una chica, de un momento a otro agarro, la saco y me la llevo a un país árabe confesional. En ese país árabe confesional le van a obligar a ponerse la burja, que es taparse la cara, le van a prohibir que esté con pantalones, le van a prohibir una serie de cosas y le van a exigir muchas otras. Definitivamente eso sería un calvario para una chica occidental. Sin embargo,
las mujeres que pertenecen a esas culturas lo tienen asumido y les parece real. Ahora, nosotros como occidentales, ¿nos parece eso una aberración? Sí, pero es otra cultura, ¿ok? Entonces, lo que plantea Levi Strauss es que los valores morales, los valores éticos, los valores sociales, las relaciones que establecemos con nuestros congéneres, con nuestros vecinos, con nuestros coterráneos, las relaciones familiares que tenemos, los ideales religiosos que poseemos, todo eso pertenece a una estructura y esa estructura debe ser leída, estudiada y respetada. De ahí que la idea del estructuralismo, por ejemplo, en la arquitectura, ¿m? Viene dada por lo siguiente: la abstracción nunca ha tenido una realidad como tal en las sociedades humanas. El espacio, como lo planteaba Kant, era una condición a priori de la percepción humana, no era un valor estético. Entonces, lo que la arquitectura toma del estructuralismo de esta etapa es: saquemos aquellos elementos del lenguaje de comunicación que tenemos en la arquitectura y revalorémoslo. Otro punto que tiene el estructuralismo como punto de partida es el estudio del lenguaje. Entonces, el estudio del lenguaje eh, dentro del estructuralismo eh, es la base de su análisis sociológico y de su análisis antropológico, el lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo estoy estructurando yo mis ideas para transmitírselas a ustedes a través de esta charla? Es es un complejo sistema de ideas, concatenaciones, experiencias, libros, etcétera, que me permiten a mí construir un discurso. Este discurso yo no lo tengo escrito. Este discurso está fluyendo. Entonces, esta construcción es una serie de libros, de experiencias, de ideales, es muchas cosas. Entonces, estoy construyendo un discurso y mi forma de comunicación de mis ideas es un lenguaje. Algo que eh, caracteriza esta etapa son dos palabras: lo sincrónico y lo diacrónico, que luego la posmodernidad ha tomado y mal tomado, desde mi punto de vista. Por ejemplo, cuando yo estoy planteando frente a ustedes eh, todo este discurso, estoy siendo sincrónico, es decir, todo el conocimiento que tengo lo estoy planteando en un punto determinado. Imagínense todo un árbol de ideas que están sobre mi cabeza y que ahora lo estoy planteando en un punto hacia ustedes. Eso se llama sincrónico. Ahora, si yo tomaría la enseñanza de la historia de una manera tradicional, diciéndoles, en 1900 tantos se construyó tal, en 1940 se construyó cual, en 1960 se construyó tal, y así sigo, esa construcción se llama diacrónica, es decir, estoy siguiendo una linealidad. Entonces, esta idea en la arquitectura, para Peter Eisenman, ha sido fundamental en su planteamiento. Cuando ustedes analicen, porque ustedes lo van a hacer, una de las casas de Peter Eisenman, van a ver que el lenguaje que plantea él es un lenguaje sincrónico, porque destroza la casa. Entonces, plantea todas sus ideas que tiene sobre lo que es una clase, sobre lo que es el espacio, sobre lo que es la estructura y sobre lo que cada uno de ellos tiene como papel, como lenguaje y significado. Todos ellos los pone en su propuesta. Y van a ver qué propuesta sale. Son propuestas sumamente interesantes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, esa idea, sincronía, diacronía, parte de acá en el estructuralismo, porque es parte del análisis de la sociedad y del medio.
la aplicación en la antropología, etcétera, tomando como principios de análisis el lenguaje de un filósofo norteamericano que se llama Noam Chomsky, del cual de seguro han escuchado porque ha tenido opiniones muy divergentes sobre el manejo de esta supuesta pandemia a la que estamos sometidos actualmente. Noam Chomsky. Ok, entonces vamos un ratito al cuadro. Acá está Levi Strauss. Marvin Harris es también importante, pero el fundamental es este señor, Levi Strauss, estructuralismo. Entonces, hay una apuesta metodológica, ¿no? Estos señores, Turner, Abraham y Alexander, son tres arquitectos que plantean una nueva metodología de entender las ciudades. Este señor Turner y Abraham llegaron al Perú a estudiar cómo se realizaba el proceso de urbanización de espacios rurales a través de invasiones. Lo que nosotros conocemos como invasiones y que nosotros criticamos tan duramente, para estos señores, en su momento, eran elementos ejemplificadores de sociedades no satisfechas en vivienda y cómo ellas, sin la intervención de un Estado rector, se organizaban para fundar su ciudad. En su momento también lo vamos a ver. Este señor es importante, Alexander, ¿no? Christopher Alexander, que también lo vamos a ver. Acá está, crítica tipológica, Rossi, sistema comunicativo, Venturi, la arquitectura del concepto y la forma, Eisenman, Hegdup, el eclecticismo, ¿no? Stirling, que vimos una obra de Stirling, que era la Facultad de Ingeniería en Inglaterra, Hans Joely, del cual ya comenté, ¿no? El autor del edificio de Interbank, Arata Isozaki y Ricardo Bofill, ¿no? Cuya obra está acá. Esta es la versatilidad del eclecticismo que podríamos ponerlo acá. En realidad es mucho más complejo, mucho más complejo, pero los podemos insertar en esta etapa, ¿no? Y luego el postestructuralismo. Acá ya entramos en una etapa caótica del pensamiento, ¿no? Acá, que es en lo cual vamos a finalizar la clase de hoy. El postestructuralismo, estos tres son sumamente importantes, ¿no? Foucault, Derrida y Marcuse. Nada del humano me es ajeno, dice Foucault, ¿no? Y Derrida es otro ser complejo, ¿no? Aquí vemos a Jerry, Koch-Himmel-Blue, Eric Owen Voss, Libeskind, Koolhaas, Schumi, Hadid, Ushida Findlay, ¿no? Y luego, finalmente, esto, hasta acá viene el desarrollo de la segunda etapa del siglo XX. ¿Cómo acaba el siglo XX? Volviendo otra vez a los orígenes del siglo XX, con Rogers, que deben conocer, Foster, Norman Foster, Renzo Piano, Jean Nouvel y Santiago Calatrava. Es decir, esta etapa a la cual hemos conocido como posmodernidad ha sumado a la modernidad, ¿no? No resultó siendo, como James nos dijo, acá acaba la modernidad y murió. No. La posmodernidad, dentro de mi criterio, es un pliegue de la modernidad, ¿no? La posmodernidad, para mí, es un pliegue dentro de la modernidad y ha pasado a contribuir con el desarrollo de los principios de la modernidad, ¿no? ¿A cuántos de nosotros? Porque cuando yo estuve en la universidad, se me formó igual que ustedes. O sea, compartimos valores en formación universitaria, habiendo pasado ya alrededor de 25 años de diferencia entre ustedes y yo. Compartimos aquellos valores que ejemplifican que la esencia de la arquitectura radica en el espacio, que la ausencia de ornamentación añadida es un logro para la arquitectura, que la virtud de la composición y la belleza en la arquitectura radica en el equilibrio de su composición general. La apuesta tecnológica sigue siendo un valor, ¿no? Y la búsqueda de nuevos lenguajes a través de nuevas tecnologías sigue siendo un valor.
Y además, sumémosle a eso el valor de la búsqueda del lenguaje conceptual que tenemos en la arquitectura contemporánea. Nosotros siempre intentamos plantear un concepto en la arquitectura para generar una propuesta. Si no hay concepto, si no hay idea, no hay arquitectura. ¿De acuerdo? Entendido como tal. Entonces, acá acaba el siglo XX y es hasta acá donde yo tenía preparadas mis clases en el año 2005, me parece. Pero del siglo XX, ahora que ya han transcurrido 20 años, increíblemente, hay nuevas y nuevos márgenes que analizar dentro de la arquitectura que necesariamente están relacionados con la aplicación de algoritmos y con el ideal de conservadurismo ambiental, que van a ver finalmente es un problema más que una salida. Muy bien. Hasta acá la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Se me escuchó? Sí, arquitecto. Ya. Arquitecto, Sí. yo tengo una pregunta. Creo que al final de lo que estaba diciendo había mencionado que el posmodernismo. Sí. Se me estaba escapando. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me estaba escapando. Sí, esto es básicamente una reflexión. No sé dónde está. Aquí está acá. Ya está acá. Vean lo que pone acá, ¿no? Ustedes cuando entren a curiosear en esa enorme biblioteca que se llama Internet y pongan filosofía o filosofías del siglo XX, esto lo he sacado de una universidad, me parece que es la Universidad Javeriana, que está en Colombia. Es la que me traía una síntesis, porque de las otras universidades era muy, muy largo leerlo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? O sea, el curso de filosofías del siglo XX, ¿no? De licenciatura, acá. Revisaremos bibliografía de cada una de las corrientes filosóficas y problemas que plantean, considerando, iniciaremos el fenómeno, acá está, ¿no? La fenomenología de Husserl y Heidegger. Ok, está bien. Heidegger, sí, Husserl es pertenece a esta corriente fenomenológica y Heidegger fue discípulo de Husserl. El Círculo de Viena de Wittgenstein de Morris, ok. La filosofía existencialista y dialógica de Jaspers y Levinas. Sí, pero Heidegger debía estar acá, ¿no? El estructuralismo de Levi-Strauss a Foucault. Foucault ya es postestructuralista. El postestructuralismo de Foucault, ok, a Deleuze, ok, de acuerdo. La hermenéutica de Diddley y Gadamer. A estos no los he leído demasiado. Me parece que son más existencialistas que hermenéuticos, ¿no? El marxismo de Lukács, Bloch, Balibar y la escuela de Frankfurt, ¿no? El psicoanálisis de Lacan y Zizek, ok. La deconstrucción de Derrida, vean, la deconstrucción o postestructuralismo se suele considerar como lo mismo, ¿no? O sea, postestructuralismo, Foucault y Derrida más o menos comparten los mismos principios, pero es muy complejo, ¿no? O sea, si ellos sistematizan la filosofía del siglo XX así, hay otra universidad que podría plantearlo de una manera distinta. La posmodernidad de Gianni Battimo y de Jameson, ok. La transmodernidad de Dussel y la filosofía utópica de Cerruti, a ellos no los conozco, con sinceridad. La decolonialidad de Fanon y Member, y la filosofía feminista de Beauvoir y Butler. Esto sí no me gusta, la filosofía feminista de Beauvoir y Butler, porque a mi entender, yo no soy filósofo, necesitaría una clase sobre el tema,
el feminismo no es una filosofía, es una deconstrucción de un pensamiento existencialista. Al plantear eso, ya un poco nos estamos yendo a no entender nada. El existencialismo deconstruido, no sé qué cosa será eso, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente plantea Simone de Beauvoir, ¿no? A cual la consideran la enarbolada del feminismo, y Butler? Simone de Beauvoir fue la amante de nuestro amigo filósofo Jean-Paul Sartre, y no tiene una historia muy feliz que digamos en defensa de sus coetáneas feministas mujeres. Simone de Beauvoir fue no diré fue, tal vez fue, bueno, no hay otra palabra, fue perniciosa en sentido real de la palabra en relación a las mujeres de su época. Y que se considere filosofía feminista a esta señora, a mí me parece un error, e intentar enseñarlo como filosofía ya me parece un exabrupto propio de una universidad que no está valorando positivamente el tema de la enseñanza de la filosofía. Como comentario, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Y solamente como comentario, por favor, porque intento que ustedes abran la cabeza hacia el mundo que están enfrentando. Hay un señor que se llama George Soros, del cual, de hecho, que han escuchado en esta etapa y lo han disfrazado y lo han vestido de diablo. Pues lo han vestido muy bien, porque lo es, ¿no? George Soros es un multimillonario de origen judío que está intentando manejar el desarrollo del pensamiento de la sociedad actual. Es un conspicuo abortista y es un conspicuo promotor de la ideología de género. Con todo el dinero que tiene, es uno de los principales promotores de la formación en Harvard y es uno de los principales promotores de la salud en Estados Unidos a través del Hospital Johns Hopkins. Entonces, que se incluya este tipo de enseñanza en las universidades de filosofía feminista, de lo cual sinceramente pienso que no es filosofía, y hay una clara influencia de a dónde se nos quiere conducir. Por ejemplo, la relativización de las cosas. Ustedes estarán acostumbrados a escuchar: mi verdad es esta y tu verdad es aquella, y las dos tienen valor. Es propio de un pensamiento que deconstruye las cosas. ¿Con qué objetivo? Para mí, desordenarlas únicamente. El que la OMS haya aceptado que existen 140 identidades de género ya es una deconstrucción absurda. Que en los colegios se esté planteando la ideología de género como metodología de enseñanza para que no haya violencia de género, como lo llaman, en futuros niños, ya es algo absolutamente absurdo. Darle roles que no corresponde a niños y niñas como juego dentro de un programa escolarizado ya es una deconstrucción absoluta de las cosas que no tienen sentido. Entonces, para mí, ¿dónde radica la importancia de la filosofía? En que a través de la filosofía yo puedo entender el desarrollo humano y el desarrollo de las artes y el desarrollo de las ciencias. ¿Cómo yo puedo aplicar la filosofía feminista dentro de la arquitectura? Es imposible, es imposible, no hay manera, no hay cómo. De todas las anteriores, sí hay, porque es filosofía, porque la filosofía te permite el planteamiento artístico, sociológico, antropológico, o sea, te permite especular. Pero esta tontería de filosofía feminista, esto no te permite especular absolutamente nada. Te induce a deconstruir
valores morales, te incita a deconstruir acciones morales, te invita a deconstruir hechos éticos. Eso sí te invita, pero a nada más. ¿Ok? Entonces, esa es mi posición personal y lo digo de manera clara. Esto no debería estar acá. Todo lo demás sí. ¿De acuerdo? Eso era lo que me estaba olvidando y espero que haya sido tu pregunta. Muy bien, jóvenes. Es las 7:25. Por favor, denme esta media hora que nos queda para poder organizar los trabajos que ustedes van a empezar a desarrollar. Porque, como les reitero, este curso ha sido elegido para proceder a una evaluación de la arriba. Entonces, quiero organizar los trabajos con una metodología de tal manera que ustedes no tengan problemas en desarrollar ideas, desarrollar conceptos y desarrollar posturas con cosas muy, muy simples. Por ejemplo, eh, ustedes conocen la casa Rietveld del arquitecto holandés Rietveld. Entonces, poniendo la casa Rietveld y la casa de Vanna Venturi, que es obra de Robert Venturi, al cual acabamos de mencionar, ustedes van a desarrollar no una crítica o una postura crítica personal, no, sino únicamente van a desarrollar aquellos elementos que ejemplifican y valoran una y la otra, yéndonos a los extremos, ¿no? Venturi es un crítico absoluto de los valores racionales y abstractos de la modernidad, y Rietveld es un propulsor de ese tipo de arquitectura. No voy a pedir que hagan un análisis comparativo, no. Solamente voy a pedir que hagan un desarrollo de las ideas que generaron una propuesta como esa, de manera independiente una de la otra. La idea crítica ya se la forman ustedes, pero no la van a poner, porque es un riesgo que ustedes la pongan. ¿Ok? No van a poner un análisis crítico. Simplemente van a hacer un paralelo. Entonces, lo que quiero es un poco de tiempo para organizar. Ustedes son 45 personas. Es una clase excesivamente masiva. Entonces, quiero organizar los trabajos que vayan a presentar para que al finalizar el curso tengan un portafolio que entregar y un portafolio que les sea también valioso a ustedes. ¿Alguna pregunta? Este trabajo, arquitecto, disculpe, ¿está programado para qué día de la entrega? No, es un proceso. O sea, el primer trabajo que lo quiero acabar hoy día tengo que presentarlo en la siguiente clase, que es básicamente una monografía. Y con datos que ustedes van a sacar de internet, básicamente. Quiero confirmar que lo que les estoy solicitando, esa información esté en internet. ¿Ok? Tienen que seguir las pautas de respeto a la propiedad intelectual ajena. Ni se les ocurra poner frases ajenas como suyas propias. Pueden hacer las citas textuales que deseen. Ustedes son alumnos en formación, no tienen por qué tener un desarrollo conceptual muy desarrollado, ¿no? Lo que sí les voy a exigir es que respeten los derechos de autor, que pocas veces lo suelen hacer. ¿Ya? Entonces son cuatro trabajos que van a realizar de acá hasta el final del, del curso. Sí. Arquitecto, una pregunta, ¿podría repetir lo que era que debíamos presentar? O sea, ¿qué era lo que se debía de hacer con la casa Rietveld y con la de Venturi? Por ejemplo, te preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos que han hecho posible la propuesta de la casa Rietveld, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis que tú vas a hacer, vas a ver que, por ejemplo, la corriente de vanguardia de Stiegel
toma como elemento generador del arte el espacio y el desarrollo en el tiempo. Hay una búsqueda de la geometrización abstracta de la forma. Hay una búsqueda de la universalización de las formas. Hay una búsqueda de la síntesis de las artes de la época que constituyen básicamente la escultura, la pintura y la arquitectura, ¿no? Entonces, todo esto está desarrollado ya. Entonces, lo que tú vas a hacer es los dibujos de la casa Ritwell, ¿no? Si quieres, los dibujas tú, que sería ideal. Y luego vas a poner qué elementos han generado esa propuesta. O sea, las corrientes filosóficas que han propiciado una propuesta como esa, ¿no? Y en paralelo, por ejemplo, tienes la casa de Robert Venturi, ¿no? De Vanna Venturi, que era su madre. Y que dentro de ese planteamiento existe el análisis de un lenguaje arquitectónico. El techo a dos aguas que se plantea en esta casa, que no eran necesarios porque la tecnología posibilita techos planos, han sido retomados en esta casa por dotar un lenguaje doméstico. El arco de entrada, que parece direccional, lo único que hace es remarcar ese elemento a escala humana y a escala doméstica para el acceso. En el acceso, en vez de tener un acceso directo a la vivienda, lo que se hace es retranquear hacia otro espacio que se constituya como un espacio de transición, que era lo lógico en las viviendas, un espacio de transición entre lo público y lo privado, retomando otra vez aquellos valores que siempre la arquitectura había conservado, tenido, ¿no? Entonces, todo esto que estoy describiendo está escrito. Lo que tú vas a hacer es leerlo, sintetizarlo y plantearlo. No van a hacer un análisis comparativo, no van a decir esto es mejor, esto es más bonito. No, 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 no. Ustedes no están en capacidad de hacerlo. Y se los digo de manera clara. Y pueden llegar a cometer errores terribles. Entonces, lo único que van a hacer es un análisis no comparativo de las casas. ¿Queda claro? Ese es un ejemplo, ¿eh?, que estaba analizando ahora para entregarlo, ¿no? Hay otros trabajos similares, pero que van a tener la misma connotación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió antes que todo? Arquitecto, disculpe. Sí, arquitecto. Muy bien, gracias. Sí. Dijo hacer un análisis no comparativo, ¿verdad? Sí. Ya estoy. No comparativo, o sea, reitero, y no creo estar no, yo no me arriesgaría a que ustedes hagan un análisis comparativo. Esto lo hacen después, ya acabando la universidad, con vuestra maestría, ahí se meten a hacer los análisis comparativos. Por el momento no. O sea, estamos en el momento de aprender, no de criticar. Ustedes todavía no tienen herramientas ni argumentos necesarios para hacerlo, así que lo estoy reiterando. En todo lo que dé, no van a hacer un análisis crítico, no. Van a hacer un análisis sintético, van a hacer una síntesis. Por ejemplo, lo que yo acabo de decir del feminismo como postura personal, me doy el lujo de hacerlo porque he estudiado el tema, lo sé, tengo una maestría en el tema. Entonces, puedo darme el lujo de hacerlo, pero ustedes no. O sea, si quieren hacerlo, deberían agarrarse de la manito de alguien que ya lo ha escrito y decir, este señor dice esto, ¿no? A lo cual me auno y me gusta lo que ha dicho. Pero si no, no. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Algún comentario sobre los libros, el desarrollo de la clase de hoy? ¿Hay algo que deseen que volvamos a hablar? ¿O está todo claro? Arquitecto, disculpe, saliéndome del tema, Ajá. los exámenes, usted dijo que los va a entregar, disculpe, la próxima semana. Les acabo de indicar de que en este tiempo que voy a tener, voy a terminar de revisar los exámenes. Ok, gracias.
¿Ya? ¿Algo más? Muy bien. Pensé que me iban a comentar algo más de la historia, ¿no? Eh, a ver, yo por curioso les pregunto, y acá cerramos el tema, ¿no? Porque básicamente ya se nos ha ido la hora y quiero ver los trabajos. Historia 3, ¿cómo lo han enfocado? ¿Han analizado obras, por ejemplo? ¿Qué han hecho cuando tocaron a Le Corbusier? ¿Qué hicieron con Le Corbusier? ¿Tocaron sus obras, analizaron sus obras, estudiaron las fechas? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, con Le Corbusier? Flavio, a ver, dame una idea. ¿Cómo fue la metodología de enseñanza de Historia 3? Eh, en Historia 3, por ejemplo, vimos lo que era la Escuela de Chicago y en el tema del modernismo no tomamos un punto específico, sino nos dieron la posibilidad de elegir a un representante de cada, digamos, de cada estilo o de cada etapa, pero nos dieron en un contexto nacional. Por ejemplo, digamos, en el modernismo vendríamos, yo elegía a Siriani, digamos, y tratamos de enfocarnos en ese tema en el trabajo final. Ya, pero Siriani no es modernista, ¿no? No. Según lo que había leído, bueno, él se consideraba como que un moderno, ¿no? Pero en realidad no estaba dentro de. Claro, moderno sí es, modernista no es. Ok, ¿y qué siguen trabajando a un moderno contemporáneo dentro de Historia 3? Eh, la verdad, nos dieron, la profesora Berta nos dio a elegir a elegir el tema nosotros, dentro de lo que nos había dado, ¿no? Ajá, ya, pero un planteamiento de filosofía, ideas, ¿eso han tocado en el curso anterior? Ah, no, de filosofías no. Más Ya. que todo sobre temas específicos. Ok, gracias. Solo para darme cuenta del tema. Muy bien, chicos, ¿hay alguna pregunta para cerrar ya la clase de hoy? Les voy a pedir que estén pendientes entre hoy y el viernes, perdón, entre mañana y el viernes de la comunicación que les voy a pasar por el aula virtual. Ahí va a estar, con vuestro nombre, va a estar determinado qué tema van a desarrollar, ¿ya? Y la fecha que tienen para entregar. ¿De acuerdo? Entonces, manténganse al tanto para desarrollar vuestro trabajo. Ahora que están sin taller, pues van a estar felices de la vida desarrollando este curso, ¿no? Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? Son 45 y todos callados. Ok, chicos, nos vemos el día miércoles.